este es su podcast Conozcamos Campeche. Hoy damos inicio con un nuevo reto, con una nueva esperanza de que este podcast llegue a cada uno de sus hogares para que conozcamos más a nuestra tierra, conozcamos más a Campeche en todos los sentidos, pero sobre todo que conozcamos Campeche a través de las charlas, de las pláticas que vamos a tener con la gente adecuada, con la gente que realmente sabe y conoce de la esencia de nuestro lugar, que son campechanos legítimos en todos los sentidos. Hoy me da muchísimo gusto iniciar este proyecto con mi amigo y socio Emilio Vázquez Lara, y tenemos a un invitado que la verdad es para mí muy especial porque significa que es la persona autorizada social, política, gubernamentalmente para dar fe de todos los hechos de lo que es Campeche. Hoy tenemos a nuestro gran invitado. Preséntalo, por favor, Emilio. Pues hoy está con nosotros Aarón, que es el cronista de la ciudad de Campeche desde hace 6 años, que es profesor, historiador, ha escrito varios libros, está en proceso también actualmente escribiendo otros libros, y como bien dice Fernando, pues es la voz autorizada en nuestra ciudad y el municipio de Campeche para hablar sobre la historia de este hermoso municipio y todos sus poblados alrededor. Es una persona que conoce mucho de esto, tiene muchas anécdotas que nos va a compartir, así que Aarón, gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en este primer capítulo de Conozcamos Campeche. Al contrario, Emilio, Fernando, muchas gracias por la invitación. Creo que siempre es importante, siempre es un gusto estar en este tipo de proyectos. La verdad que les felicito mucho en cuanto a este gran proyecto que es Conozcamos Campeche, en la cual la gente va a conocer parte de la historia, y es lo más importante de los campechanos. Dice por ahí, y conoce su historia, está obligado a repetirla. Y hoy estamos acá para una buena charla, para todos los que nos escuchen. Sí, sobre todo, Aarón, gracias por tu presencia, por tu tiempo. Sabemos que estás ahorita trabajando en comunidades, trabajando en cosas muy importantes de la historia de Campeche, de investigación y de ir haciendo y armando nuevos libros de información, de tantos libros que también has escrito y que has puesto a la orden del público en Campeche. Aarón, primero que nada, decir que tú eres el cronista de la ciudad. ¿Cómo será esta situación, Aarón, de que seas nombrado cronista de la ciudad? Mira, el cronista de la ciudad, cronista del municipio de Campeche. Hay otros cronistas en los cuales se menciona que son cronistas de la ciudad. En este tema, hace 6 años se me da la oportunidad a un servidor de ocupar este cargo mío como cronista del municipio de Campeche. Es un cargo muy importante de lo que viene siendo la alcaldía de Campeche. ¿En qué aspecto? Se hace la propuesta del alcalde en turno, Eliseo Fernández, que hace la propuesta ante el cabildo. El cabildo razona, el cabildo, se sientan, platican, empiezan a ellos a negociar y sobre todo analizar lo que es el currículum de la persona propuesta y los trabajos de investigación, cuanto escrito, todo se valora dentro de lo que es el cabildo. Entonces se me da la oportunidad para ser nombrado. Y efectivamente recuerdo que el 22 de diciembre a las 6 de la tarde tuve protesta ante el cabildo del Ayuntamiento de Campeche. Me acuerdo que estábamos en una reunión reposada, recuerdo, y me estaba metiendo el primer taco de carnitas al agua cuando me hablan y me dicen: prepárate porque vas a las 6 de la tarde a las 5 de abril. Bueno, quise nada en mi casa, agarré una camisa, una guayabera y pues vámonos, ¿no? Entonces, la cochinita de Entonces, todos los compañeros que estaban conmigo en aquel almuerzo fuimos a tomar protesta, pero es una toma de protesta muy interesante porque el cronista se toma protesta por el cabildo, tú levantas la mano, dices protestar, y bueno, hay razones por las cuales dentro de la ley de los municipios el cronista tiene también su propia función, ¿no? También así como tiene obligaciones, también puede tener penalidades, y un servidor pues trata de cuidar así. Fue totalmente sorpresivo este nombramiento para ti. ¿Qué sentiste cuando te nombraron cronista? O sea, que era algo que soñabas algún día tener esa oportunidad. ¿Cómo te sentiste? Mira, yo creo que mira, en el momento que yo estudié la carrera de historia, en el momento que a mí me forjaron, lo digo, a mí me forjaron para ser historiador desde la universidad. Fui una persona que en su momento, que era el corral Emilio, Fernando, cuando se hacían las colas de la universidad, en Campeche para un curso a la facultad. Entonces, yo hice mi cola, recuerdo que hice mi cola. Yo soy una persona con discapacidad, tengo 30 años, entonces, muy joven, accidente de vehículo.
Y bueno, eso no fue motivo para no seguir adelante, no pasó un proceso de rehabilitación y bueno, me dijeron no vas a volver a caminar, pero la funcionar el cerebro, decidí seguir estudiando. Entonces llegué a la universidad y recuerdo que estaba en el sexto semestre, mi maestra, la maestra Pausa Gattuso, recuerdo mucho, ella estudia, ella es doctora en historia, ella da clases en el Colegio de México, me preparó para ser historiador. Entonces yo sabía desde el sexto semestre, séptimo y octavo que yo tenía que ser historiador. Entonces, cuando me salgo de la universidad, estudié una maestría, estudié la especialidad, me dediqué a investigar. Un historiador, un cronista, bueno, antes un historiador, si no investigas, si no escribes, entonces no tienes esa función de historiador. Entonces, hasta cuando vas al doctorado, un doctorado, cuando tú llegas y te presentan el doctorado, supongamos que vas al doctorado en historia de CC Yucatán, cuando te entrevistan los doctores en historia, porque te hacen una entrevista para poder entrar al doctorante, tienes que entrar con unas veces. Haber publicado interesante a ver qué publicas, porque decía, recuerdo que decía el doctor, tú vienes a entrar por buena calificación, pero a mí no me interesa eso. Me asegura que tú sabes investigar. Una calificación me la das, no sabes acabar por tiempo. Entonces, sí, créeme que sí, yo lo pensé muy bien y dediqué cuando yo salí y trabajaba en el campo del campo, no solamente de libros, de ir agarrando de libros y empatarlos, sino que simplemente es salir, hablar con la gente, entrevistar a la gente, sentir a la gente, o vivir con la gente, dar la tortilla con más, echarles algo, mantener, comer con ellos. Entonces, un día, yo sí lo pensé, un día dije, creo que es la culminación y lo máximo de la carrera de un historiador cronista. Creo que cuando a mí se me dio esa oportunidad y me mandaron a buscar, me dijeron, quiero tu currículum porque quiero ver el camino, quiere ver esa currículum de la URAC. Yo lo metí sin pensar que se me diera esa oportunidad y cuando me avisan, sí, porque me avisan también por oficio, me hablan de tener el oficio en la mano que me estaban llevando y que es una oportunidad grande, era una gran responsabilidad. Era una gran responsabilidad que decía qué voy a hacer, de dónde voy a cortar tela. Yo recuerdo muy bien a un maestro mío, este maestro Rafael Legalí, muchos años que se encargó del tema de la transformación y una transformación increíble del archivo del Estado. Me dijo simplemente cambia los paradigmas de otra persona. Entonces me di cuenta que había 38 comunidades y dije aquí soy y es ahí donde yo empiezo a meterme con el cronista y ya por 6 años. Y hacer tu labor de investigación de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, Aaron, la gente que nos está viendo, está conociendo este podcast, está conociendo cuál es la intención, como tú y yo bien platicábamos hace unos días en la oficina. La idea es compartirles qué es Campeche para cada uno de nosotros, los que de alguna manera, aunque no hayamos nacido acá o si hayamos nacido acá, nos hemos enamorado de esta tierra y hemos hecho de ella, de alguna forma, viendo nuestro grano de arena, algo por la cultura. A lo mejor no hemos hecho nada, pero este es el momento. Y hoy quiero conocer a qué tierra pertenece, hoy quiero conocer la esencia del Campeche que hoy muchos enarbolan, pero pocos conocen. Tristemente yo escuchaba el otro día una plática entre dos muchachos, me preguntaba uno al otro, oye, si vamos a Snap, vamos a pasar el día. Y le contesta el otro, hombre, yo no sé tallar solazo, vamos a ver piedritas. El contexto parece chusco, pero es más profundo que eso. Y la labor de un cronista, como la labor de los que somos campechanos, es de transmitir qué somos, cuál es nuestra esencia, cómo vamos nosotros haciendo las cosas para que los demás, las generaciones de ahora, también conozcan la esencia de su tierra y el por qué Campeche es considerado uno de los estados más bellos y más ricos, tanto en flora, fauna, cultura, arqueología, en fin, toda esa serie de beneficios que nos ha dado la vida, que parece que la bendición de tener en esta tierra, ¿no? Y comunicárselos de una manera coloquial, en una charla como la que tenemos tú y yo, Emilio, en este momento, y que podamos entonces comunicarles un poquito de eso que quieren conocer ellos. Hablar de Campeche desde su origen. Claro, mira, yo creo que la importancia de la historia de Campeche está en su propia gente. Conocer la historia de Campeche es lo que nos hace ser campechanos. Siempre se lo digo a la gente que pregunta por ellos. Hay generaciones en las cuales les cuesta mucho conocer la historia, no las quiere leer, pero es lo que nos hace campechano, es lo que platicado. A veces el tema de tener un bagaje cultural, de tener un bagaje de la propia historia de la ciudad, y sentarte en un café, sentarte con personas quizás que no son del estado, eso lleva mucho la atención como campechanos. Campeche tiene una historia increíble, sabemos que somos una tierra prehispánica, es muy importante darlo a conocer desde un principio, somos una tierra antes de reconocer que somos blancos y que algunos blancos son porque tenemos ojos de color,
que ha sido por genética de familia, pero antes de sentirnos blancos y de ojos de colores, creo que debemos sentirnos hispánicos, debemos sentirnos una raza maya. Sabemos que somos una tierra con tradición, somos una tierra con mucha historia, una tierra de guerreros, una tierra que se enfrentó ante una hueste invasora cuando llegaron los españoles aquí en estas tierras, y que sin embargo hay que reconocer esa mezcla también entre la cultura maya y la cultura española. Desde que se empieza a fundar la Villa San Francisco de Campeche en 1540, una transformación que ha tenido tanto política, económica y social de la ciudad, y que ahí vemos conociendo entonces al campechano, el que salía con su vestimenta, aquel que salía con pregonero, aquella que salía a vender la guaya, la jícama, el que vendía el cazón, el que andaba pregonando por la calle, y también a los grandes señores que vivían también acá en el centro histórico, y que recuerdo muy bien que hace poco cuando estábamos platicando, cuando alguien se moría, pues bueno, tocaban las campanas de ahí de la iglesia y la gente salía a ver el chisme, quién había muerto, quién no había muerto, que si era familiar de fulano. Entonces, Campeche tiene tanta historia, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, si hablamos de piratería, y hay que recordar mucho y volvemos a recalcar eso. Campeche no es una tierra de piratas, Campeche es una tierra de campechanos, ilustres campechanos, no mucho, unos campechanos ilustres que se enfrentaron ante aquellos ataques de piratas. Recordemos a los barrios de Santana, un barrio tan tradicional que hay que recordar mucho los barrios. Toda la historia inicia desde el barrio de San Francisco, eso te deja algo bastante claro también. Este barrio de San Francisco que viene siendo esa mezcla entre el español y el maya, San Román, Santana, Guadalupe, pero que Santana tiene la característica y la peculiaridad de que fue el lugar donde exactamente retrincheraron los campechanos ante el ataque de aquellos que llegaban a la invasión, el atacar de piratas, ¿no? Entonces, hablar de piratería no solamente envuelve el Campeche, hay que también ensalzar la tierra de los campechanos, aquellos que se enfrentaron en algunas fortalezas que tenía en su momento la plaza de Campeche, la villa, y que bueno, eso también sale, solamente salir al malecón, el ver tu catedral, ver las murallas, que no solamente es el ataque, sino también el romanticismo que tiene la muralla, que recuerda muy bien también la emancipación política de Campeche en 1857, cuando Jorge García Munguía hizo entonces uso de la muralla para poder poner la plaza. Entonces, ese tipo de cosas son los que hacen el Campeche mismo, el Campeche que podemos presumir, el Campeche que podemos ensalzar ante personalidades que puedan llegar a su ciudad. Pero fíjate que cuando comentabas en ese momento de los piratas, en realidad sí hemos adoptado un poco más esos términos para representarnos. El equipo deportivo de bucaneros, corsarios, piratas, etcétera, y todo gira alrededor de eso. Cuando en realidad, y tú tienes toda la razón al mencionarlo, los verdaderos héroes no son esos piratas, son la gente campechana que se defendió del ataque de los piratas. Y de eso, ¿quién se acuerda? Creo que nadie. Es verdad, efectivamente, como dice Emilio, ¿no? Quizás la historia ha sido contada de otra forma, pero si en algo el cronista actual, un servidor, siempre deja en claro cuando voy a dar conferencias, y no solamente doy conferencias en la universidad, sino también aquí, los digo, la conferencia de una primaria se la puedo dar contada de esa forma, pero que ellos también entiendan de que es tierra de Campeche, que tierra de campechanos son tierras de prehispánicamente que se ocupó aquí en la ciudad. Convivió con otras razas, convivió con raza negra, con raza tlaxcala, entonces gente que se transformó y que hizo de Campeche lo que somos hoy en día. Yo creo que no hay campechano que no salga de su tierra, se sienta orgulloso, o que vayas a otro estado y no digas, oye, dame una campechana como pan, pues unos tacos. Y precisamente parte del objetivo de este podcast es eso, o sea, presentar ese orgullo de ser campechano, de que disfrutes el ser campechano, que presumas tu tierra, que la promuevas, y esperamos realmente que dar a conocer esta parte de la historia, la gastronomía y de tantas cosas que están alrededor de nuestro estado y que lo hacen increíble y maravilloso, público además, como ese concepto incluso de la campechanidad de la que ahorita tocaste. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo logró ser reconocido fuera de nuestro estado ese término de campechanía o campechanidad? Como un modismo, ¿no? Para ciertos aspectos, ¿no? Claro, ¿por qué campechano? ¿Sí? Oye, este es bien campechano en su carácter, ¿no? Ese tipo de términos, claro, ¿cómo se adoptó? ¿Cómo llegó a ese? Bueno, el concepto está, mira, el tema de hablar de campechanía es la característica del campechano, del campechano, la campechana.
¿Qué es ser campechano? Es ser amable, es aquel que llega a tu casa y dice bienvenido a tu casa, siendo la propia suya. El campechano es en mi casa hay fiesta y es la fiesta de todos. El campechano que llega y te ofrece un vaso de agua, ya comiste. El campechano que come escasamente, ya lo podemos ver, comer a las 2, exactamente, religiosamente a las 2 de la tarde, desayuno a las 7, almuerzo a las 2, cena a las 7 de la mañana, desayuno temprano. Eso es el campechano, el que sale a la puerta todavía, el que va a misa los domingos, el que va y tiene un santo patrono, quizás en San Román, quizás en Guadalupe, quizás allá en San Francisco, que va a estar en Malecón, sí, que va a sentarse a Malecón una tarde, el que se sienta con las compadres, el que visita a la familia, el que todavía llegan los nietos en la familia, a casa de los abuelos, a comer los domingos, está muy bien eso, mis hermanos. Entonces, ese concepto se adopta entonces algo muy peculiar en el ser amable y quizás en la comida, cuando hablan de échame un taco campechano, es algo muy rico, yo siento que poner el chorizo con la carne es más sabroso. Y eso es lo característico, ¿no? Del ser campechano, de ser tanto amable como el que te extiende la mano. Y de ahí surge esto, como dice, esa parte del budismo. Entonces, aquellos temas interesantes del campechanía y campechanidad, hay que recordar que la campechanidad es un tema que pone el gobierno del estado de turno, y Antonio González Puri va a establecer esto para que el término de campechanidad se llegue a las escuelas, se trabaje en conjunto con las escuelas, y esto lleva por qué objetivo para que los pueblos tradicionales como el Campechí, los que jugamos, los niños entonces lo puedan poner en práctica y puedan ser resolver su cuerpo. Entonces, hay que recalcarle mucho en este tema de la campechanidad a los jóvenes que se festeja el cuarto. Se festeja, por supuesto, una campechanía que por el gobierno, pero hay que fundamentar la base histórica, que es la fundación de la belleza del pueblo campeche. Entonces, eso es el campechano, eso es, yo creo que hace poco venía por el centro histórico y venía un par de señores ya adultos, agarrados de la mano, y disfrutaban tantos ellos con este calor que está haciendo a 41 grados a la sombra, ellos disfrutaban esa caja de salir y caminar todavía por el centro, de observar un poco la catedral, sentarse a comer unas palomitas o echarle arroz a las palomas. Eso es el campechano. Creo que eso es lo que es el campechano, algo muy familiar. Okay. Ahora, tocaste un punto que nosotros dentro del podcast tenemos situado o visualizado como un objetivo de dar a conocer. Conocer la ciudad, conocer su historia, conocer los aspectos que nos puede brindar la ciudad como conocimiento, como cultura. Yo creo que hay una pregunta que a lo mejor muchos de nuestros seguidores se van a hacer en algún momento que se la han hecho. Dentro de la historia de Campeche, ¿qué es más importante? ¿La cultura hispánica, en este caso la conquista, la colonial, la arte colonial, la arqueología, o lo que vino posterior a la conquista? ¿Cuál es la parte más importante dentro de la historia o más, digamos, que tiene una cierta, decir aquí, de este es un parteaguas, de aquí a aquí, se genera el Campeche que conocemos, y esto sería la parte más importante como ciudad, como ciudad. Yo creo que las tres tienen su importancia. Las tres tienen su importancia, voy a decir, porque mira, desde el momento que la historia empieza a sobresalir, cada periodo de la historia tiene su importancia. No podemos manejar que es más importante que la siguiente, no podemos manejar una Campeche colonial sin entender el Campeche prehispánico. Por eso cada parte de la historia tiene su porqué, porque una me lleva a otra. Entendamos un Campeche prehispánico, un Campeche que escuchamos en la crónica de Miguel del Castillo, cuando llega a Campeche o lo que era el asentamiento de Campeche, que es el nombre correcto de Campeche, y ver aquellas estructuras con cabeza de león, decían ellos en la crónica, que realmente era una alegoría al culto a Urcal, que es el ambiente, ¿no? Entonces, es importantísima la historia prehispánica porque eso nos da la pauta al asentamiento. Cuando llegan los españoles, empieza entonces esta conquista, primero militar y luego viene la conquista espiritual, y que lleva entonces el Campeche colonial, entra a la parte interesante de la colonia y entra a esa parte, y no deja de entender de lo prehispánico. Es decir, entendamos al Campeche prehispánico, a su parte importante, nos da la pauta y el brinco para entrar a lo colonial y entonces entrar a lo que conocemos el Campeche. No podemos entender el Campeche actual sin esa transformación de lo colonial, sin esa transformación de los planos que llegaron. Hay muchos que dicen que, bueno, hay gente que batalla y que dice, bueno, es que llegaron a una conquista, llegaron a destruir.
La historia es la historia. La historia no estamos para transformarla, la historia no estamos para criticarla, la historia fue hecha, estamos para analizarla, estamos para debatir, esa es la parte interesante de la historia. Y entonces, en su momento llegaron, movilizaron y destruyeron y golpearon, pues la historia se lo va a cobrar en su momento. Entonces también estaríamos, también, aparte de conocer los aspectos, también podríamos justificar la existencia de esa historia de uno de otro. Desgraciadamente, a veces a nosotros los historiadores se nos critica esa parte, porque sí podemos justificarlo, porque al final de cuentas nosotros los historiadores no estamos para criticar, no estamos para analizar, estamos para estudiarla. No podemos decir, por ejemplo, un caso, pues, un ejemplo que digas tú, no, pues pobrecitos mayas, de momento pobrecitos estamos mal, pobrecitos mayas porque ellos llegaron los españoles, los batallaron, los mataron, etcétera, los castigaron. Es el contexto histórico, es el momento histórico, es el momento que nosotros no estábamos ahí, es el momento que nosotros nos toca analizar. Solamente nos toca revisar la historia, ver cuáles fueron los errores, analizar los errores, complementar los errores. Pero no podemos cambiar la historia. Nosotros no podemos cambiar la historia actualmente y decir, pues sabes que blancos llegaron y pues asesinaron, violaron y mataron. No nos toca en ese momento. Entonces, los historiadores estamos para analizar el periodo histórico y sobre todo analizamos mucho lo que viene siendo el concepto, analizamos la parte de estrategia que se estaba, ¿no? Pero la historia, creo que eso es lo que hace grande a un país, lo que hace grande a un estado, lo que hace grande a un territorio. No podemos entender, por ejemplo, si tú hablas de una historia en España, pues lo que platicamos, ¿no? De que los españoles, pues a muchos de ellos les cuesta entender de quién es esas tierras, aunque tú eres castellano, que hables español, pero que tienen una clara influencia musulmana de más de 400 años, 4 siglos, porque para ellos les cuesta mucho ver todavía algunas iglesias musulmanas. Y por ello, sí, curiosamente también en esta parte racista, ¿no? A pesar de que los moros y cristianos son esencia de su historia, ¿no? Pero bueno, en el caso de Campeche, hay cosas que nosotros quisiéramos conocer o compartir con la gente, como cómo se genera el Campeche de hoy, a través de qué. El Campeche de hoy se genera, mira, a través del quehacer del ser humano, del quehacer del propio Campeche. Si hablamos de la política del siglo XIX, creo que marcó mucho la historia que somos hoy en día. La política del siglo XIX transformada desde la emancipación política. Creo que eso tiene que ver, pues sí que más importante también de la historia del siglo XIX ha sido la emancipación política. ¿Qué aspecto? Que Pablo García Montilla y compañeros se unieron para separarse de Yucatán, transforma al territorio en un estado, lo transforma en un estado libre y soberano, lo transforma en ley, lo transforma en gobierno libre, y eso hace a través del tiempo, a través de lo que viene siendo la crónica, a través de lo que vienen siendo las acciones del propio campechano en política y social, lo que lleva al Campeche. Si hablamos de un Campeche de los años de 1940, entonces tenemos un Campeche que ha sido el Campeche nuevo, cuando se empieza a embutir el mar, cuando se empieza a dar esa transformación, porque tú sabes que cuando se ve el Campeche nuevo, a los niños de la primaria lo llevaban para que ellos depositaran su propia piedra. Entonces sabemos que hay gente que es una alumna actualmente que fueron de niños y depositaron su pedazo de piedra en el Campeche, que iba a ser el Campeche. Entonces, eso lleva a una transformación del Campeche que conocemos hoy en día. Conocemos un Campeche con tradición, un Campeche con fiesta. Si vamos más adelante, las transformaciones que han tenido el malecón de la ciudad, y recuerdo, y vamos a recordar los tres, ¿quién de nosotros tres no fue la malecón que no fue 90, que ibas, que toda una fiesta que hacía en el malecón? Eso fue entonces la transformación que ha tenido la historia de Campeche. Y dicen que en Campeche no pasa nada, pasan muchas cosas en Campeche, y la historia es una historia pasiva, la historia de los campechanos no es pasiva, es una historia transformadora, y esa historia la hacen con la acción del propio ser humano de ese campechano. Pero nos encanta, por ejemplo, toda esta parte, pero igual quisiéramos hablar un poquito más acerca de cómo de esos barrios populares de Campeche, qué cosas distinguen a unos de otros, pero sabes, interesantes, qué historia realmente pueden, recuerdas de algunos de ellos y que nos hagan distinguirse. Esa historia de nuestra ciudad, dividida así por esos barrios, ustedes fueron los primeros,
¿Qué había en cada una de esas primeras iglesias que se formaron, a qué dieron origen? Sí, Si mira, nos ayudas, ¿no? sí, claro, mira, la historia de los barrios de la ciudad de San Francisco de Campeche es muy interesante. Se entiende y se puede dar a entender muy bien que la historia de Campeche parte a raíz de esa conquista, esa fundación, y a raíz de que empiezan los barrios. Empieza una historia muy interesante, una historia donde se mezclan razas. Una historia que no solamente era la raza maya, sino que ahora se va a mezclar. Toda la historia de Campeche arranca, y lo vamos a recalcar siempre, del barrio de San Francisco. Ahí arranca toda la historia, de lo que se va a convertir en el famoso Campechuelo. Es decir, esa mezcla de mayas que se van a mezclar con españoles, y que el español viene una lengua después y va a establecer su villa, que conocemos como el centro histórico. Posteriormente, aquella raza que trajeron de Tlaxcaltecas, aquella raza que había quedado en la conquista de la gran genocida con Montejo, que Montejo se la trae para conquistar Yucatán, las va a establecer entonces en el barrio de San Román. Un barrio de San Francisco que era pescador, un barrio de San Francisco de San Román que también eran pescadores. Y bueno, esta parte de los otros barrios, ¿cuáles van a funcionar? Conocemos el barrio de Santana, un barrio de Santana donde se van a establecer los laborías. Los laborías eran personas que se dedicaban a atender como servidumbre a la gente blanca, y también van a estar los negros, los mulatos, es decir, la gente de raza negra que quizás en su momento llegan a América como esclavos y que se van a establecer acá en la península de Yucatán y que también van a servir para el trabajo duro que se tiene que trabajar con el español. Además de que en Santana pues están las famosas quintas, es decir, la producción de frutas se le daba también por los españoles, y ese lugar también era lugar de descanso para esta gente de raza blanca. Aparece también el barrio Santa Lucía, un barrio también con gente de maya, pero que ellos comercializaban de la hortaliza. Entonces, efectivamente aparece el barrio de Guadalupe, que es muy interesante, siempre lo digo, es un lugar estratégicamente en lo que es la mancha urbana actualmente. Si tú lo logras ver, entre el barrio de San Francisco y el centro histórico, allá había un descampado. Entonces, se van a establecer ellos en lo que se conoce como el barrio Guadalupe, y es el único barrio donde se van a establecer solamente españoles, venidos de las Canarias. Estamos hablando de un nivel socioeconómico más grande. Era gente que eran comerciantes, era gente que eran capitanes de barco, a diferencia de otros que eran servidumbre, que trabajaban la legumbre, que tenían que trabajar sacando la leña y el agua para darle con los blancos. Entonces, eso es lo que hace interesante, pero mucho más interesante, déjame decirle, Fernando y Emilio, es la raza que viene y que se mezcla. Es, por ejemplo, cuando hablamos acá de los mulatos que traen la rumba, que traen el son, traen el baile, y hasta eso mismo se va mezclando con la carnaval de Campeche. Y creo que es el más antiguo de México. Es un debate, fíjate que es un debate muy grande en el carnaval de Campeche. El carnaval de Campeche se debate, hay gente que dice que no, que el carnaval arrancó de 1940. De manera institucional sí, pero hay que entender también que el carnaval no solamente es el que conocemos actualmente. Yo hoy se le digo a ellos, quitemos esa idea de que el carnaval del año 1582 fue el carnaval que conocemos, que fue grandes estrategias de carros que venían. No, eso no fue así. Simplemente con Guillén de las Casas lo que hace es dar el permiso para que algunas familias o algún grupo pudiese hacer un pequeño baile en su casa. Entonces ahí empieza entonces a sobresalir, pero algo muy interesante, a raíz de que nace el carnaval, las antiguas, los mayas que tenían sus antiguos bailes prehispánicos, meten esos bailes en el carnaval. Es una forma también de ofensiva ante el ataque invasor de la conquista. Es decir, sacaron el tuicul, que el tuicul era una troza de madera macetona y que era tocado en la época prehispánica. Entonces ellos mezclan el tuicul, lo mezclan con los bailes del carnaval y ahí se van volando. Posteriormente aparecen los salones de baile, los famosos bailes de salón, eran los bailes de la alta alcurnia, es decir, bailes afrancesados, gente que venía mucho más españolizada, y aparece una tercera vía entonces que los afro-haitianos. Entonces viene la rumba en el carnaval de Campeche, aparece, ¿quién no se vistió de negro, o se vistió de negra, o ibas con tu hermana que te prestara la blusa, te ponías el vestido, te ponías las zapatillas peladas
toda llena de lodo, te ponían 2 limones acá adelante y tú salías a la rumba a bailar por toda la calle. Entonces, eso lo traen los negros. Entonces, ¿qué es lo que hace este campechano? ¿Qué es lo que hace cada barrio? Y en un carnaval, al barrio de San Francisco, enfrentarse contra Santana, enfrentarse contra, por ejemplo, no sé, contra la Ermita, era justo. Hablamos de los cinturazos partidos de la pintadera, realmente. Ahora, la esencia del carnaval como tal, esa festividad que en su nombre mismo lleva esa connotación de carne, la fiesta de la carne, de alguna manera es aceptada por la parte de la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, que funda el Estado, más bien la ciudad de Campeche, con la conquista española. ¿Cómo es que también se mezcla esa parte, no? La Iglesia también, de alguna manera, si bien su teología es no aceptar este tipo de festividades, porque son anti la parte doctrinal de la misma Iglesia Católica, pero terminan aceptándolo como parte de una esencia para posterior a la justificación de haber llevado a cabo un proceso, un periodo de respeto de este tipo, regresar a la iglesia a solicitar el perdón. También hubo un manejo de esta situación en ese sentido, ¿no? Es correcto. Fíjate que hablando de carnaval, digo, a finales del siglo XIX, incluso del siglo XX, había muchas quejas de que la gente se burlaba. El carnaval es una mofa, el carnaval es una mofa, salir, bailar, la mofa política, ¿no? De que te puedes poner la careta del presidente de la República. No, Ya no se puede poner. Es la mofa política. Entonces, el carnaval es los de carnaval, el campechano salga, brinca, baile, está el sábado de bando, actualmente ahorita que se acaba después de la pandemia y cuando vino el carnaval después de la pandemia, yo decía, este tipo de campechano se ha dado tanto tiempo que cuando vino el carnaval sacó todos los limones de miel. O sea, la gente la podías ver acarreando su neverita, con sus cervezas adentro, juntando con sus amigos, la familia, esperando en pleno sol reventándose y esperando que pase el cambio. Efectivamente, lo que hizo Fernando es la Iglesia Católica, como estaba en su momento, con todo respeto, aceptar ese tipo de rituales, pero a la larga también saben que el campechano es cumplidor. ¿En qué sentido? El campechano va al carnaval, baila, brinda, salta, grita, pero regresa. Depende de regresa. Entonces, con eso, ya entras al arco litúrgico, el cual entonces ahora sí vas a ponerte y vas a la iglesia y bueno, a cumplir con lo que corresponde. Y entra a la liturgia entonces la cuaresma. Entonces, el campechano está para todo. Creo que tiene que estar para brincar y sacar. Así es. Pero fíjate que, volviendo al tema, recuerda que el primer barrio que existe, lo que se denomina barrio, es San Francisco. El proceso de barrio fue ahí. San Francisco, el concepto de barrio que tiene, el primero de nace todo, y creo que eso hemos platicado hace poco unos compañeros. Digo, con todo respeto, se le ha dado el nombramiento del barrio mágico de San Román, que también ha tenido sus derechos. Pero San Francisco creo que es un gran candidato para ser barrio mágico. Tiene por una pueblo, Plazoleta, creo que tiene también su propia gente. Ahí nació el certamen de la campechana. Hay gente que no se puede entender el carnaval sin los grupos, llamémosle de pandilla, pero no es una forma de pandilla de delincuentes, sino se decía, oye, viene la palomilla, es una pandilla, cuando se montaban los chamacos a reventarse el calcetín con la tinta de azul para reventarse la tintadera, el todo petate, pero tiene gente que todavía sale a la calle y que la puedes todavía encontrar practicando muy amenamente y muy personalmente tomando el peso. Ahora, eso que mencionas también del barrio de San Francisco viene ligado que después de la Feria de San Román, que es aparentemente la feria más grande que tenemos dentro de la ciudad, San Francisco inmediatamente inicia su festejo. Creo que el barrio de San Román, o más bien la Feria de San Román, viene a opacar un poquito la importancia de la festividad de San Francisco en este caso, ¿no? Porque primero debió iniciar San Francisco como festividad. Correcto, mira. Ahí quizás tenemos que entrar un poco a la historia. Efectivamente, si hablamos del Santo San Francisco al Santo San Román, si hablamos no tanto San Román Marcos, si hablamos del Cristo, Negro, soy todo se acabó todo. Digo, es una imagen muy poderosa, una imagen con un Cristo muy arreglado,
Es una imagen que digo, tiene muchos años que llegó acá, más de 400 que llega a Campeche, y es una imagen que ha desplazado. Yo, mi perspectiva como cronista, como historiador, he visto, con todo respeto, que la imagen, y hablo como historiador, no hablo como creyente, que la imagen del Cristo de los Roma ha desplazado tanto los demás santos que existen en la propia ciudad actualmente. Es decir, el culto al Cristo de San Román es tan arraigado, tan grande, efectivamente, como dice Fernando, como falta quizás a nosotros como San Francisco, porque digo, la feria de San Román de muchos años, hay fotografías donde la gente llegaba y tú lo sabías, porque no sé si ustedes llegaron de chamaco, pero ir a San Román, y recuerdo que el chamaco nos llevaban a San Román, primero era entrar a la iglesia, verlo a Cristo, besar a Cristo por su momento, lo dejaban besar, y después de salía a comprar pepita y cacahuate y subirle a todos los como querías, pero religiosamente es que el ritual, que compraba dinero que puede salir. Y la fiesta de San Francisco, desgraciadamente, hemos visto que ha decaído un poco, en cuanto a la salida, está la imagen, hay ocasiones que se lo sacan a la parte de San Francisco, pero la imagen de Cristo de los San Román es tan grande y creo que actualmente ya es el santo patrón de Campeche, que eso lo ha llevado a hacerlo. Y bueno, San Francisco es la iglesia más antigua, ¿verdad? ¿Cómo es la historia de esa iglesia? ¿Por qué fue la primera? ¿Por qué allá? ¿Quién la Bien, mira, el convento, el antiguo convento de San Francisco fue de lo que viene siendo la fundación de los 40, se va a empezar a construir esta iglesia. Es una iglesia muy interesante. ¿Por qué? Porque es un convento, el primer convento franciscano que existe aquí en estos tierras. Es el primer lugar donde se dan las primeras misiones y las salidas a la conquista espiritual. Es decir, de los primeros franciscanos que van a tener la conquista de esos territorios van a partir de este lugar. Entonces, se empiezan a establecer algunas parroquias de pueblos, se empiezan a establecer lugares. Entonces, es un lugar donde también el franciscano, y lo hemos platicado, el franciscano, en lo que es el barrio San Francisco, está orgulloso en lo que es, no solamente ser la primera iglesia, el primer convento, no solamente ser el primer lugar donde salen las primeras misiones evangelizadoras hacia la península de Yucatán, hacia lo que es el territorio de Campeche, sino que también hay que tener mucha conciencia de que en aquel lugar existe la pila bautismal. ¿De quién? Del nieto conquistador de la gran conquista. Entonces, ese tipo de cosas son lo que el campechano tiene que adoptar. Es decir, el San Francisqueño lo adopta, lo hace suyo, y es bien orgulloso que se pare y dice que en esta pila donde viene bautizado, no sé, hace 40 años que nací, aquí le echaron el agua también, ahí entonces, son esas cosas que hacen ser grandes, y creo que la iglesia de San Francisco actualmente es una iglesia con mucha historia, una iglesia con mucho punto, es una iglesia que tiene su lado de remarco, es una iglesia que tiene límites, es una iglesia que tiene recuerdos, que fue muy fotografiada a principios del siglo XX, con la fotografía de historia de es una colección muy interesante, y que bueno, el franciscano, o el san francisqueño, mejor dicho, se sienta todavía en la orilla y añora aquellos años cuando decían los ancianos, dicen, yo me sentaba acá de chamaco, y aquí llegaba el agua y acá vivió mi cayuco de mi papá, y acá vivió la atardecer. Es correcto. Otra de las cosas que vamos a ir viendo, porque quiero decirles, amigos, este no va a ser el único podcast que vamos a tener como sábado. Vamos a tener varios, muchos más, porque es tan grande la lista de cosas que podemos hablar. Voy a enumerar algunas, y a lo mejor puedes hacer una pequeña síntesis antes de que terminemos esta primera hora de podcast. Tenemos la importancia de lugares, como acabas de mencionar, la pila bautismal de San Francisco, tenemos la casa de José Méndez, tenemos el Instituto Campechano con esa historia tan grande de a quienes albergó dentro de sus aulas y quienes han salido a través de la historia de esas aulas de ese Instituto de Educación tan importante en Campeche. No le resto importancia a la UACH ni a ningún otro, pero el Instituto Campechano es la esencia de la historia de Campeche. En esos sentidos, ¿no? Tenemos lugares importantes. ¿Qué significado tuvo la puerta de tierra? ¿Qué significado tuvo la puerta del mar? Las puertas que estaban colindantes, la entrada de San Román y la otra salida, creo que los templos de Santa Rosa hacia Guadalupe. De Guadalupe a Santa Rosa. San Román igual. Exactamente. Esa parte
esa muralla que estaba encerrada, ¿qué diferencia tenía esos puntos? ¿Por qué importancia tenían esas cosas? No es lo mismo que los portillos de San Carlos, por ejemplo. Hay historias, digo, nosotros podemos echar de las 40 portas, hablar de calles, callejones, de esquinas, esquinas y leyendas, las tiendas que todavía se recuerdan, ¿no? La tienda de gallos, la tienda de cometas, la tienda de El gato negro. el gato negro, hay una tienda, no sé si ustedes la ubican, que recuerdo que hace un año escribí algo de la historia de esa tienda, aquí en la calle Obregón. Una esquina que llega a la Guayita, hay una tienda que se llama la esquina de la Marbella. La conocí, con mucha historia. Cuando voy llevo el trabajo de campo alrededor, me dice, no, pues tú le vas a asustar el nombre y ahí sale la historia. Realmente creo que para hacer historia es mejor hacer trabajo de campo. Y hay tantas historias que podemos hablar de las 4 puertas que tenía la Biblia, por qué se derrumbaron las murallas, porque mucha gente nos pregunta por qué se derrumbaron, ¿no? Entonces sabemos que eso es el avance de una modernidad que precisamente así estaba y que platicamos. Y luego la vuelven a construir. Y luego la vuelven a reconstruir. Que platicamos hace poco, que estábamos platicando que decían que por qué habían caído, y bueno, decía por ahí una persona, ¿no? Que precisamente el día 1 de mayo que di una conferencia, estábamos trabajando para que la diera el aire, y me dijo un campechano, me dice, maestro, perdón, que yo quiero comentarlo, sí, adelante. Es que yo sé, me dice que la tumbaron porque no entraba el aire del mar, ¿no? Entonces es increíble que estamos hablando de 4 metros de un aire que no trae el aire del mar, pero bueno, son historias que podemos platicar, como dice Fernando, podemos llevar horas platicando, y que Campeche no solamente es la historia general, sino que también Campeche la podemos cortar en pedacitos, en la cual la historia tiene. Si hablamos de esquinas, habrá infinidad de esquinas que podemos Esquinas del gallo, del elefante, del conejo, de todo. Creo que haber recabado ese libro del maestro Enrique Pino Castillo, el maestro fue el maestro de la universidad, el maestro Enrique Pino. Creo que ha sido un trabajo increíble que en su momento hizo, y que bueno, rescató la esencia coloquial del campechano y lo que es la historia oral. Y bueno, podemos hablar desde las calles hasta aquí diría casas históricas que son importantes, como decía Fernando, la casa de María Valentina, ya la están restaurando, actualmente la están restaurando, y que podemos hablar desde las calles hasta hablar como la casa de Curia que existía allá en la calle. La casa 6, La casa 6, la esquina del Montevideo. hay una cantidad que no es. Y todas tienen una historia y vale la pena contarlas, porque de eso se trata el podcast, de dar a conocer la historia, y todas esas cosas que ocurren alrededor de esto, ¿no? Gente desconoce. Yo, por ejemplo, hasta hace poco pensé que la iglesia de Guadalupe se había construido en honor a la Virgen de Guadalupe mexicana. Luego, en un viaje del tranvía con una familia que llegó de Oaxaca hace unas semanas, dice del tranvía que se hizo en realidad en honor a una Virgen de Guadalupe de España, que no tenía nada que ver con la mexicana. Entonces, ¿cómo? Yo la verdad siempre creí la primera historia de que era la segunda iglesia creada para la Virgen de Guadalupe mexicana, pero ya vi después, escuché que no. Es correcto, así como dice Emilio, ¿no? Esta Virgen fue creada para que ustedes de España, que ahí la traen ese culto, y que como llega en su momento, el momento en que llega es un momento en que estaba en su apogeo el culto guadalupano, y la van a adoptar en todo el país de Guadalupe. Pero hoy en día, y vemos, le vamos a llamar microhistoria, y vamos a hablar solamente de lo que es el culto a la Virgen de Guadalupe, realmente aquella iglesia. Es una iglesia, ahorita la están restaurando, esperemos que le pongan, y lo quiero decir en el póster, y lo quiero decir en el video, ahorita que está la restauración de la iglesia, que para mí es un gran aplauso que restauren esa iglesia, que están los humanos de gato, pero es importante que revisen ese campanario. Es importante que le vuelvan a establecer la cruz latina que tiene este campanario, porque ustedes recordarán hace como año y medio que algún rayo se vino abajo. Ese campanario es cimbrón de campanario, cimbró esta torre, y la cruz latina de cayó. Entonces esperemos que en esta restauración se tome en cuenta. Hoy sí que vamos a dejar aquí comentario, dejemos acá la anécdota, que se vuelva a poner, porque es emblemático. Si la cruz, la pequeña cruz latina, que no tiene creo que ni 40 por 40, que estaba hasta arriba, es emblemático para mí. Es
la cual es la corona para esta propia iglesia. Entonces, si hablamos de la iglesia de Guadalupe, es una iglesia que tú logras ver desde que empieza diciembre, qué gente va llegando, qué actores sociales que van llegando, cuántos niños, cuántas familias llegan en bicicletas, en camiones, en carros, que quedan, ven que sí, tengo que no vengo. Eso es lo que nos hace. Un 11 de diciembre, como ha dicho en la madrugada. Entonces, sí tenemos un Cristo en San Román grande con una fiesta, pero así como San Román también se concentra un 14 de septiembre en este barrio, el barrio de Guadalupe, que es lo máximo, un 11 de septiembre a las 11 de la noche. Entonces, es como el campechano se concentra en ese lugar llamado barrio y entra en acción una cantidad de actores sociales increíbles que me ha tocado ver. Recuerdo que después de pandemia entrevisté a un chico que venía, lo vi que estaba ahí sentado y yo venía a comprar una moto y le dije, estoy al frente de la moto, vamos a seguirlo. Terminó el COVID y arrancó su bicicleta con 3 chavos más que yo empecé a seguir. Yo venía grabando en la moto, lo veníamos grabando. Esa imagen la tengo en mi canal de YouTube, que lo conectado. Y lo seguimos y lo alcancé y lo paré exactamente aquí en el cruce de la gasolinera del Rey, bajo el puente. Y le pregunté dónde venía y me dice que él venía de Calquiní, era de Calquiní, pero venía de México pedaleando. Pues había ido meses y subió y había regresado para el 12 con Guadalupe y así iba a su pueblo cuando yo lo agarré en el trayecto. Entonces la historia que me cuenta es increíble. Bueno, a mí me da, la verdad, mucho gusto que iniciemos un proceso de formación a través de estas entrevistas que vamos a tener en el podcast. Vamos a hablar también de los muchos libros que has escrito y de muchas investigaciones importantes que has hecho, como fue el de las lápidas en las iglesias de la ciudad, ¿no? Las iglesias principales de la ciudad, y la historia que tienen esas lápidas, de qué familias, qué personajes estuvieron ahí, lo difícil que era que te estuvieran en ese lugar, y a veces nada más eran también nada más de pura apariencia, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir viendo en los siguientes podcasts. Te invito a que le digas a la gente dónde te podemos organizar, dónde podemos seguir al cronista de la ciudad, porque sé que tienes tus redes y has visto en tu trabajo que has hecho con ellos, que para ustedes es importante y quiero que la gente lo sepa, que no nada más es por medio de esto, sino directamente a uno pueden seguir de manera personal en cada una de las investigaciones, de los trabajos que desarrollan, las visitas a las comunidades, el trabajo del campo, que es importantísimo. Ser cronista, como bien dijiste tú, no es sentarse en el escritorio a decir lo que hay que decir, sino ir, investigar y obtener más información de lo que está registrada. Correcto, mira, sí es importante, el trabajo de campo complementa el trabajo de investigación, el trabajo de campo pasa a recoger la historia que está haciendo las comunidades. Si me está diciendo, por ejemplo, cuál es mi próximo trabajo de campo, antes de digan mis redes sociales, el próximo 12 de mayo, como he estado haciendo desde que soy cronista desde hace 6 años, ya los 6 años ahora en diciembre, voy a comunicar lo que es la festividad del pueblo de Bonfil. Entonces, estar con ellos en las cabalgatas, me voy a ir con ellos al jaripeo, y año con año tiene su propia historia. La gente, observo mucha gente que llega, ya no solamente gente de Bonfil, llega gente en la galería de Castellón, llega gente de Chicago, gente que tiene 2 o 3 ranchos venidos por San Pedro. Yo estoy flaco y estoy compitiendo con aquel que vale 5 años su caballo, que esté tripudo y le derecho una rana, y tiene su caballo. Entonces, ese tipo de acciones y de festividades son las que llevo cada año. Voy a lo que es la coronación de la reina, y aparte de la elección de la reina, porque no es una elección solamente digan tú, fulana, vas a ser la reina, no. La elección de la reina, de la fiesta de Bonfil, es decir, se sacan las 2 candidatas, las chicas bailan y después hace una votación como si fueran elecciones de gobierno. Es decir, todos pasan por una mesa, le entregan un papelito, entregan tu credencial para ver si eres del pueblo y pasas y votas. Entonces no es así y nos toca entrar, contar cuántos votos y me toca decidir quién fue la reina. Ese tipo de cosas hay que rescatarla. Ahora estamos platicando. Actualmente se van a cumplir los 30 años de cuando los 10 primeros presidentes de la Junta Municipal de Bonfil, este 2024, se cumplen los 30 años, recolectamos ya quiénes son, ya tengo todas las fechas en los periodos que vamos a hacer en el pueblo. Vamos a poner todas las fotos de esos 10 presidentes de Junta para que la gente lo vaya recordando. Entonces, es así, el domingo me toca irme para el pueblo para completar todo esto, estar con los jinetes, comer con los jinetes,
recabar historia y en redes sociales, efectivamente, como dice Fernando. Me pueden encontrar en el Facebook, tengo una página oficial, está distribuido como cronista, que se llama Historia y Más. Aquí la van a encontrar ustedes, además de lo que es el personal, que se encuentra en Juan Enrique Pérez Durán, que conoce el municipio. Así mismo van a encontrar también en Instagram con mi propio nombre. Entonces, en mi canal de YouTube se llama también Historia y Más. Entonces, son donde colocamos prácticamente todo lo que estamos haciendo. Pues excelente, ya conocen dónde pueden acceder para tener toda esta información que él nos comparte. La verdad que nos agrada muchísimo este tipo de conversaciones. Incluso ahorita quiero hacer una pregunta, por ejemplo, de Bonfil, vamos a empezar. Son poblaciones que fueron creadas en nuestro municipio, pero que no la gente campechana llegaron a este estado hace varios años. Y hoy, ¿qué tan campechanos se sienten ellos, aún viniendo de otros estados? Mira, Bonfil se vendría en 1973, la cumplía 12 de mayo, 51 aniversario que se fundó. Llegaron 252 hombres exactamente a las 5:30 de la mañana, llegaron ellos en unos camiones. Y al frente de ellos venía en el punto un amigo muy querido mío, don Gilberto Marín, y otro amigo muy querido que hace poco falleció en paz descanse, don Donaciano, el famoso Conchano Sauceda, dos personas que eran líderes, que fueron primer comisariado, lo que fue el tesorero. Es una comunidad que efectivamente se va a crear con gente del norte, gente que se va a establecer algunas colonias en Veracruz, en el norte de Veracruz, llamado el Chapacao, Veracruz. Y cuando ellos llegan, son gente que van a crear un nuevo centro de población, un centro de población piloto que le funcionó bastante bien. Como me preguntabas cómo es que llegaron ellos acá, ellos llegan porque ya donde estaban en el Chapacao no tenían tierras, entonces el gobierno del estado en su momento le ofrece las tierras para trabajar, una cantidad enorme de tierra militar en el a todos ellos, y que fueron muy productivos y compraron sus tractores. Es una combinación increíble de cómo compraban los tractores de la gente, cómo se fueron haciendo los gigantes. Entonces, ¿se sienten campechanos? Sí se sienten campechanos, por supuesto, porque están agradecidos con la tierra que los acogió. Ellos, sin embargo, cuando tú vas a una fiesta Bonfil, allá se toca la acordeón, se pone uno el sombrero. Yo cuando voy no voy de sombrero, por supuesto. Cuando uno lleva me dicen, ¿qué te pasó? ¿Y el sombrero? Y tengo que andar a comprar un sombrero. Entonces, tiene que tener un sombrero vaquero, que es gente que se sienta y que va a comer bichote con arroz, que es gente que va a sentarse y que va a bailar algo norteño, pero sí, ellos también somos campechanos. ¿Por qué? Porque es la tierra que nos cogió y es la tierra donde nacieron nuestros hijos. Entonces, ellos tienen doble trabajo en cuanto a su historia. ¿Por qué? Porque ya con las personas, yo como esas, los primeros pobladores tienen 80, 85 años de edad, y le transmitieron a sus hijos. Algunos de ellos nacieron ahí, otros vinieron chamacos, ya son gente un poquito más grande, pero los que nacieron allá, tú como padre de familia, entonces estás obligado a recordarle a ellos que somos campechanos que nacieron acá, pero no hay que olvidar que somos del norte, que somos gente también de un estado llamado Chihuahua, llamado Zacatecas, llamado mucha gente de Durango, mucha gente de, por ejemplo, de Michoacán. Entonces dicen ellos, tenemos esa necesidad de decirle a ellos, ¿sabes qué? Mi esencia es esta, pero tenemos ahí. Entonces se sienten los chamacos, obviamente, con la verdad es que es riquísimo hablar de todo esto, Aaron. Hoy te agradecemos enormemente tu tiempo, agradecemos tu presencia, sabemos que estamos trayendo alguna actividad, sabemos que venías de un problema de salud, ya estamos, pero nos da gusto que ya estés mejor. Y prontamente nos vamos a reunir para seguir con nuestras conversaciones. Ya ves que dejamos en el tintero un montón de cosas, el único que no se aguantó fue el mío, pero sí, esperamos. Yo creo que sí, hay muchas cosas que platicar en ese momento, platicaremos también. Un tema muy interesante, creo que lo vamos a hacer y él invito a hacerlo desde la cárcel pública. Así es, para contar la historia. Y si ahora sí paranormal, también hay paranormal. Trabajar y hablar sobre la historia de la cárcel pública Campeche de Archivo. Muy interesante, y creo que también nos podemos ver en un podcast de una esquina, platicando sobre la esquina, platicando sobre el barrio. Entonces, la base de la esencia va a ser, de verdad, felicito mucho. Creo que el proyecto está cumpliendo el objetivo, el proyecto está cumpliendo el objetivo de que conozcamos Campeche, y a través del trabajo de ti, Fernando, de ti, Emilio, y con los invitados que van a estar teniendo, el campechano va a entender ahora qué es el Campeche. El campechano va a entender ahora qué es el estar un barrio y sobre todo qué es el campechano.
Muchas La felicidades. idea es esa, gracias, que participen gente que está siendo líder de opinión de muchas otras áreas y que tiene la expertise necesaria para podernos llenar nosotros de información. Eso es lo básico que queremos buscar. Estas, como tú en este caso, como el maestro de Castillo. Te agradecemos muchísimo Y entonces, a ustedes acompañar, la verdad que es para hacer el programa y tener a Aarón como el primer invitado, la verdad es un orgullo y un lujazo que nos estamos dando hoy. Así es. Te agradecemos enormemente que nos hayan aceptado la invitación y que participaran. pues bien, amigos, no dejen de darle like a la página y tocar la campanita para que cada vez subamos, es uno por semana, cada vez que subamos un podcast, ustedes de inmediato ya tengan la notificación. Acuérdense, seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Spotify, en el caso de nuestra página principal que está en YouTube y pues también en el Face estamos ahí presentes. No nos dejen de seguir. Gracias, Aaron, muy amable. Gracias por tu presencia. Ha sido, Emilio, es la primera vez que nos vamos a estar viendo. Gracias. Hasta luego, amigos.